mes que termina. Finaliza mayo 31, el día de hoy, y se cumplen 663 días del gobierno del cambio. ¿Qué hace? Que estábamos escuchando el Día de los Trabajadores, la marcha del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, el 1 de mayo, escuchando las palabras de Gustavo Petro, y ya ha pasado un mes desde ese día. Pues como lo digo, finaliza mayo y se cumplen 663 días del gobierno del cambio en Colombia. Y antes de comenzar este video, cuyo tema central, como vieron en el título, es esa investigación que publica La Nueva Prensa, donde dice que un testigo de cargo de la Fiscalía denuncia al fiscal Daniel Hernández por poner sobre aviso al jefe del Clan del Golfo para que pudiera huir. Ese es el tema central del video de hoy, una investigación que, como lo digo, la hace La Nueva Prensa, el portal de Gonzalo Guillén y un grupo de periodistas que pues hacen todo este tipo de investigaciones. Pues ese es el tema central. Pero como lo digo, antes de comenzar este video, tenemos que tocar dos temitas. Uno, el mensaje de apoyo y de respaldo, como lo ven ahí, el mensaje de apoyo y de respaldo a Wilson Arias, aquí desde la distancia, ante los ataques que se ha suscitado en las últimas horas por parte de Alejandro Gaviria, que coge un discurso, unas palabras que aquí publicamos en un video anterior, unas palabras de Wilson Arias, que Alejandro Gaviria desvirtúa totalmente, y esto termina en una serie de ataques y de incluso amenazas que ha denunciado el propio senador Wilson Arias. Por eso, desde aquí, desde Colombia con C, desde la distancia, nuestro mensaje: yo apoyo a Wilson Arias. Y sé que muchos de ustedes también, porque publiqué una pieza gráfica en la ventana de comunidad y ha tenido pues una aceptación inmediata, la gente mostrando su apoyo y su respaldo al gran senador Wilson Arias. Pero entonces para todo esto tenemos que entrar en contexto. De pronto muchos no han visto las palabras del senador, y las palabras son estas. Vamos a colocarlas para que ustedes también analicen y vean entonces qué fue lo que en realidad dijo el senador Wilson Arias. Quiero hacerle un llamado al Estado Mayor Central, al ELN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia, y hacerle notar lo siguiente. Nuestro gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia. La paz con justicia social ha sido una bandera de las calles y del público y de la movilización colombiana, y por primera vez encuentra un gobierno dispuesto a sacarla adelante, y es objeto de persecución. Y mi pregunta pública, respetuosa pero suficiente a la denominada insurgencia colombiana, es la siguiente. ¿No les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también persigue a este gobierno? Le pregunto públicamente a la insurgencia colombiana si es un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla contra un gobierno que procura la paz con justicia social y propiciar de esa manera lo que hoy ocurre. Y de esta manera concluyo, y es que la arquitectura del golpe blando, para que lo sepa el país, está siendo gravemente adelantada a esta hora, y de allí la importancia de la presencia de ustedes. Muchas gracias, pueblo caleño, por participar de este acto, y vamos a avanzar en la defensa del gobierno y de reformas. Muchas gracias, compañeros. Esas fueron las palabras. Juzguen ustedes dónde está haciendo o dónde está llamando a que las organizaciones armadas respalden al gobierno en sus fines políticos. Eso fue lo que escribió Alejandro Gaviria. Aquí está el post, aquí lo tenemos. Esto me parece grave, es un llamado a que las organizaciones armadas respalden al gobierno en sus fines políticos. No bastó con el discurso populista de división, vienen ahora las amenazas armadas y las insinuaciones de guerra civil. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Y quién lo dice? ¿Quién es el que lo dice? Alejandro Gaviria, nada más ni nada menos, ¿no? Aquí hay un detalle que tola y maruja, que incluso lo traigo porque Wilson Arias lo reposteó. Dice: querido doctor Alejandro Gaviria, lo que oímos ahí es que el senador Wilson Arias le pide al ELN y a las disidencias que dejen de atacar al gobierno, no que lo apoyen. Y nos parece mal hecho del senador que meta en el baile al empresario Luis Carlos Sarmiento. Calma, porfa. Eso lo publica Tola y Maruja y Wilson Arias lo repostea. No sabemos si está de acuerdo o no, pero pues por lo general sí, ¿no? Por lo general está de acuerdo, o bueno,
Pues ahí queda esa opinión de Tola y Maruja, pues que dice que lo que está mal hecho es haber llamado al empresario Luis Carlos Sarmiento. Bueno, ahí también dejamos que cada uno de ustedes saque su opinión, y lo que sí es cierto es lo que hablamos y lo que está denunciando el propio senador, donde dice: advierto, ya Alejandro Gaviria ejecutó su andada de desinformación. Eso causó amenazas de muerte, de las que no temo, pero las hay. Ahora se están publicando trinos falsos, vienen duro. Sigue que la Procuraduría General de la Nación pedirá investigar. Lo pregunta Wilson Arias. Toda una campaña de desprestigio desde la derecha y su centro. Pues aquí publican un post, vea cómo lo hacen de bien. Es un post que tiene incluso fecha del 30 de mayo y obviamente no es un post del senador Wilson Arias. En gobiernos pasados la derecha criminal hizo alianza con los paramilitares. No se alcanza a leer porque acá pues coloca el falso y obviamente pues que vamos a reproducir eso. Pero des en cuenta cómo sigue la típica estrategia, ¿no? Son unas máquinas para preparar esto, ¿no? Para hacerlo pasar como un post, como un trino, como una publicación en X o antiguamente Twitter. Increíble, ¿no? Pues repetimos, es lo que tenemos que decir, repetimos nuestro apoyo y nuestro respaldo al senador Wilson Arias, y que siga adelante con la defensa de esas transformaciones que necesita el país, con la defensa de este gobierno que está haciendo las cosas bien, pero por ningún lado se puede permitir que esto siga continuando, y más de Alejandro Gaviria. Qué gran error, ¿no? Qué gran error Gaviria en el gobierno. Eso fue uno de los errores garrafales que se cometió. A buena hora también nos dimos cuenta, ¿no? De qué clase de personaje se nos había colado, qué clase de nefasto personaje se nos había colado en ese gobierno. Gustavo Petro lo reconoció, incluso dice que por su ser bueno, por tenderle la mano, ¿no? Increíble. A mí me parece, recuerdo la lagartería de este tipo cuando hacían los debates, la cara de Gaviria mirando a Petro, esa como lambonería, todo pactado, todo para por dentro, desde adentro, romper y hacer estallar todas las reformas, y en este caso, pues las transformaciones, en este caso, la transformación al sistema de salud. Increíble, ¿no? Increíble. Y vea lo que publica Wilson Arias hace poco, que esto lo publicó hace poquito. Dice: algo les pasa. La nueva noticia falsa es que vamos a cerrar el Congreso. Están a punto del delirium tremens. Están desesperados, ¿no? Pero lo más chistoso de todo esto es que los que cierran el Congreso es la gente que son los que ellos admiran, ¿no? Bukele, por ejemplo, ¿no? Ese no cerró por allá el Congreso, aunque mucha gente también dice: oiga, ojalá cerraran ese nido de bandidos que es lo que es el Congreso de Colombia, pero obviamente eso no se está haciendo y eso no se va a hacer. Es que qué gran diferencia, ¿no? Y qué fácil es generar la máquina de fango que hablábamos ayer también en el video, ¿no? Esa máquina de fango que en Colombia pues es claramente el golpe blando, miente que algo queda, ¿no? De todo eso, algo queda. Entonces mañana veremos alguno por allá diciendo que es que van a cerrar el Congreso, guerrillero, hijo de no sé qué, y lo típico. Entonces, pues, aquí lo que queremos es demostrarle y enviarle nuestro respaldo al gran senador Wilson Arias. Entonces, esa es la primera parte que tenemos en este video y que había hablado al principio que quería tocar. Y la otra parte es algo que me pasó y que me ocurrió. No sé si fue ayer en la noche o esta mañana, creo que fue esta mañana. Bueno, una suscriptora me hizo caer en cuenta o me envía un mensaje diciéndome que yo no le daba los créditos a los muchachos que habían hecho la encuesta. Y me refiero a la encuesta, esa macroencuesta que hicieron los medios alternativos, los muchachos, como ella los llama, pues Alejo, Beto, Daniel Mendoza, el gran Wally, personas a las que yo admiro mucho y les debemos mucho, por supuesto que sí, a ese trabajo que ellos hacen. Yo aquí en el canal no tengo problema de nombrarlos a ellos y mostrarles pues mi admiración, claro que sí, de ellos pues aprende uno mucho, la verdad, y sí, yo, como lo digo, los muchachos, como le dice la suscriptora, yo a ellos la verdad les tengo mis más sincero respeto. Esperaría algún día poder compartir con ellos, porque de verdad que el trabajo que ellos han hecho durante muchos años es impresionante. Bueno, entonces la suscriptora me decía que yo no le había dado los créditos porque nombré a Carlos Caicedo ayer
en esa, ¿cómo decimos? En esa competencia o en esa carrera o en esa búsqueda del nuevo liderazgo que continúe el sueño progresista después de Gustavo Petro. Entonces me dice ella, usted tal, y lo dijo con el máximo respeto, claro está, también lo hago ver, ¿no? Que no le había dado los créditos a los muchachos. Entonces yo le dije, ¿cuál encuesta? ¿Yo de cuál encuesta? Y de pronto pues lo que sí vi fue una imagen de Carlos Caicedo, ¿no? Pero yo aquí siempre he hablado y aquí desde hace rato estamos hablando de Carolina Corcho, de Iván Velázquez, hemos visto imágenes. Roma Rosa, por ejemplo, es uno de los que pone a Iván Velázquez. Lo pone y a Carolina Corcho la pone, creo que dice, bueno, a Iván Velázquez le gusta. A muchas personas también le gusta Iván Velázquez, a otras pues les gusta Carolina Corcho. Y eso es lo que yo he hablado acá, ¿no? Entonces vi de pronto y puede ser esta imagen, yo echándole cabeza y le agradezco a la suscriptora. Mira, acá está la citación de la publicidad, bueno, ya vemos la miniatura de la encuesta. Dice Beto, en asocio con varios medios alternativos organizamos una gran encuesta virtual de candidatos progresistas izquierda y centroizquierda de cara al 2026. Incluiremos todas las opciones y utilizará un mecanismo seguro de votación y podrán votar usuarios de todas las redes. Yo no sabía de eso, sino incluso acá también primero que todo hubiera participado y segundo pues no hubiera enviado también el link acá también por medio del canal para que la gente votara. Por supuesto que sí. Entonces le agradezco a la suscriptora y quiero hacer entonces esa aclaración. La imagen que yo decía que de pronto había visto era esta. A Ivonne Gómez. A Ivonne, ella yo la sigo. Y dice Carlos Caicedo fue elegido en la más reciente encuesta de candidatos alternativos como el más opcionado a la presidencia del 2026. Pues ha hecho una gestión impecable en el Magdalena como gobernador, pues quedaría como el sucesor perfecto de Petro Caicedo, presidente. Esa de pronto fue la imagen que vi, pero sin embargo, repito, le damos todos los créditos a los muchachos, como le dice a ella, a esos medios. Incluso también estaba Daniel, el que los delata. Sí, espera, porque por acá abajo le preguntan cuáles son esos medios. Wally, Giovanni Enciso, Alejo Vergel, Al Punto Colombia, el que los delata, y Richie Malagón. Ellos eran los medios que estaban llevando a cabo esta gran encuesta. Como lo digo, no sabía, si no yo también no hubiera votado, yo hubiera dado mi voto. Aunque, bueno, entonces ahora viene la parte, ¿no? ¿Yo a quién hubiera votado? Caicedo me parece, bueno, pero yo hubiera votado a Iván Velázquez. Sí, en eso no sé, pero de Caicedo, perfecto también me parece perfecto. Y es una persona que ha aguantado, mejor dicho, ha llevado también del bulto de los ataques de esta gente, ha gobernado de una forma maravillosa. En Santa Marta, en Magdalena, se ha notado, a pesar de los ataques, y vieron hasta cómo le robaron la alcaldía que ganaron limpiamente, le quitaron la personería Fuerza Ciudadana, en fin. Es una persona grande, claro, es una gran persona. Y entonces acá, bueno, vamos a mostrar primero el resultado. Dice acá el físico impuro, así fue el sondeo de medios alternativos y así le fue a todos los candidatos. Los mejores fueron Iván Cepeda, Carolina Corcho y Caicedo presidente del 2026 según la encuesta. La verdad es que es una muy buena opción la opinión del físico impuro. Y entonces acá vamos a ver la encuesta, ¿no? Vamos a descifrarla acá. Este moradote que suma el 27.7%, entonces nos vamos a buscar acá a Carlos Caicedo, ¿no? Pues según lo que dicen, sí señores, efectivamente, Carlos Caicedo es el primer. Segundo sería entonces este verdecito, bueno, Carolina Corcho, y ahí está Carolina Corcho y también el senador Iván Cepeda, ¿no? Entonces son los segundo y tercero. Aquí está Iván Velázquez, es este rojito, sí, ese es Iván Velázquez. ¿Qué más nombres están en esa encuesta? A ver, Inti Asprilla, Wilson Arias, Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Carlos Caicedo, Guillermo Cardona, Iván Cepeda, Carolina Corcho, Guillermo Jaramillo, Alexander López, Clara López, Francia Márquez, Susana Muhammad, Luis Murillo, Marta Peralta, María Pizarro, Daniel Quintero, David Racero, Gloria Ramírez, Luis Reyes, Daniel Rojas, Camilo Romero, Cielo Rusinque, Luis Velasco e Iván Velázquez. Entonces, pues esos son los porcentajes, esos son los resultados de la encuesta y los nombres que estaban nominados en esta encuesta. Entonces, pues acá venimos con otro tema que yo toqué ayer y era un post de Margarita Rosa de Francisco. Este post, que vamos a analizarlo, ¿no? Dice Margarita, otra arrogante opinión de mi parte. No creo que sea saludable para el país que el presidente se reelija. Me gustaría que su proyecto continuara y se refinara aún más con una secuencia de nuevos liderazgos. La figura de Gustavo Petro como símbolo es provocadora de por sí.
Creo que eso no ha permitido que un sector del país le copie. Eso nunca cambiará. Veo muy buenos nombres en la lista de posibles sucesores, gente muy capaz e inteligente que quizás genere menos resistencia y pueda completar el trabajo que inició en el gobierno uno de los hombres más brillantes y con más conocimiento de Colombia que haya tenido la escena política nacional. A Petro, cuando sea expresidente, le toca soltar a Colombia como deben hacer todos los que tuvieron la oportunidad de hacer lo suyo, pero siguen exhibiendo su delirio por todos lados como vendedores ambulantes de su pasado. Aquí entonces rescatamos esta parte, ¿no? Gente muy capaz e inteligente que quizás genere menos resistencia y pueda completar el trabajo. Pues que genere menos resistencia es lo que dice Margarita Rosa. Pues difícil que genere menos resistencia, ¿no? De pronto sí mucho menos que Petro. En eso sí tiene toda la razón Margarita Rosa. Entonces pues esa es la opinión de Margarita. Que van a generar resistencia, por supuesto que todos estos nombres van a generar resistencia. Entonces cogemos a los tres primeros. Carlos Caicedo, hágame el favor, la resistencia que siempre ha tenido. Iván Cepeda, hágame el bendito favor. Y Carolina Corcho. Entonces, pues, sí, de pronto menos resistencia que la propia Gustavo Petro, pero la resistencia va a ser dura. Eso sí, tengámoslo muy, muy, muy presente. Porque acá entonces vamos a mirar la imagen que publica Beto en su cuenta de todas esas personas. ¿Quién genera menos resistencia? Hágame el bendito favor. Iván Velázquez. Hágame Velázquez, Quintero. Por ahí Murillo. Yo creo, ¿no? Francia, hágame el favor. María José, Gustavo. Susana Muhammad también de pronto generará menos resistencia. La ministra Gloria Inés, pues ahí con lo de la transformación del sistema pensional, todo lo que ha tenido que llevar del bulto. Entonces, pues ahí queda. Entonces, pues, perdón, ustedes no estaban viendo, qué vergüenza. Véalo, aquí están, ¿no? Entonces vemos a Quintero, a Murillo, Bolívar, María José, a Francia, a Iván Velázquez, a Susana Muhammad y a la ministra del Trabajo. Pues queda la segunda parte, y repito entonces, darle gracias a la suscriptora que me hace ese detalle, y entonces aquí le damos todos los créditos a los muchachos creadores, a estos medios alternativos, creadores de esa gran encuesta. Y ahí queda pues la opinión también de Margarita Rosa. Ser constituyente es poder del pueblo, es capacidad de decisión, es capacidad de organización. Es poderle decir a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder, que decide, que quiere cambiar la historia de Colombia, que es el camino de la construcción de la democracia. No hay democracia sin pueblo, no hay democracia sin una pobrería que se organice para dejar de ser pobres. La democracia es aquella en donde la gente no solo decide, sino que la gente progresa, la gente derriba los obstáculos a la libertad, la gente supera las necesidades junta, decidiendo en común. Escuchando a Gustavo Petro, y ya antes de pasar al tema principal del video, pues volvemos a Margarita Rosa, ¿no? Y dice que le toca soltar a Colombia al momento que salga Gustavo Petro de la presidencia, cuando sea expresidente. Le toca soltar a Colombia como deben hacer todos los que tuvieron la oportunidad de hacer lo suyo. Yo pienso que Gustavo Petro, y eso también es algo que he dicho acá bastantes veces, y también muchos de ustedes han opinado lo mismo, o han estado por la misma línea. El hecho de que Gustavo Petro seguramente querrá ser un líder mundial, un líder que ya lo es, un líder ya reconocido en esa lucha contra el cambio climático. Seguro que es una labor que Gustavo Petro querrá hacer ese líder, a ver si salvamos el planeta. Bueno, entonces ahora sí pasamos al tema central, que vaya por Dios la medio investigación que publica La Nueva Prensa. Es que es impresionante. Publica Gonzalo Guillén en su cuenta de X: testigo de cargo de la Fiscalía denuncia al fiscal Daniel Hernández por poner sobre aviso a jefe del Clan del Golfo para que pudiera huir. Se permitió deliberadamente la fuga del cabecilla del Clan del Golfo, Julio Alberto Benavides Lapeira, alias El Tigre, dijo el denunciante. El fiscal Daniel Hernández lo notificó para que huyera.
8 personas capturadas en esos días por Hernández no solo son importantes para la organización criminal, sino que son las que realizan los mandados para algunos integrantes de la misma, agregó. El expediente número 2 contra el Clan del Golfo por cerca de 1.000 homicidios a cargo de Hernández está engavetado desde hace 14 años. Así comienza la investigación que publica La Nueva Prensa, La Verdad Sea Dicha. No comenzó mal, ¿no? Pues continuemos, que esto... Daniel Hernández Martínez, fiscal séptimo delegado del Tribunal Superior de Bogotá, fue denunciado este martes con 7 señalamientos penales para alegar su pertenencia y favorecimiento a las organizaciones criminales Clan del Golfo en la costa norte, así como a las estructuras del narcotráfico en el puerto de Buenaventura y en la región del Magdalena Medio. La acción judicial fue instaurada en Bogotá por Ramiro José Caballero González, defensor de derechos humanos en la costa norte y testigo de cargo de la Fiscalía General de la Nación en varios procesos. La denuncia de Caballero fue motivada porque en la última semana Daniel Hernández viajó a Santa Marta y se vio forzado por la nueva administración de la Fiscalía General a mover el congelado expediente a cargo de él. Este caso se refiere a una investigación sobre el Clan del Golfo en la costa norte, respecto de un número de homicidios que originalmente sumaban 200 y ahora sobrepasan los 1.000, de acuerdo con el denunciante. Hernández arrestó en los últimos días a 8 supuestos miembros del Clan del Golfo sobre los que el denunciante sostiene que se trata de integrantes de bajo o nulo interés de esta organización. El único delincuente de peso contra el que Hernández pidió captura es Julio Alberto Benavides Dapeira, alias El Tigre. No obstante, en este caso, Caballero denunció que el delincuente fue avisado oportunamente por Daniel Hernández para que pudiera huir, y así ocurrió. Hernández engavetó el proceso número tal, el cual recibió en calidad de asignación especial de parte de la ex vicefiscal general Marta Mancera, también señalada de favorecer al Clan del Golfo. Hernández lo congeló, a pesar de poseer todas las pruebas necesarias y las ubicaciones para capturar y enjuiciar a los cabecillas de la organización en la costa norte. El acervo probatorio lo recogió durante años el abogado, investigador y analista de la Fiscalía General de la Nación, Fernando Romero, con 21 años laureados en la entidad. Romero guarda la información y las grabaciones que durante 14 años hizo a comunicaciones de los jefes del Clan del Golfo en la costa, con las cuales supo de antemano de cientos de asesinatos concretos que se iban a cometer. Informó oportunamente a Daniel Hernández para que los impidiera, pero se negó en todos los casos. Luego rehusó a arrestar a los homicidas. Romero no solamente le anticipaba a Hernández los asesinatos para que los impidiera, sino que ante la desidia de ese fiscal optó más tarde por ponerlo a tanto de los homicidios en la medida que iban ocurriendo. Le hacía llegar los reportes de prensa de cada caso. Por último, Hernández optó por prohibirle a Romero que continuara entregando la información sobre futuros homicidios. Le impidió que siguiera recibiendo información de las fuentes humanas formales que lo mantenían al tanto y lo amenazó. De manera exclusiva, en mayo de 2023, el testimonio de Romero contra la entonces vicefiscal Marta Mancera, el fiscal general de Francisco Barbosa y Daniel Hernández fue recogido en video por La Nueva Prensa y puede ser consultado aquí. Entonces acá a ver qué dice. Investigador de la Fiscalía pone la cara para desmentir al fiscal general de la Nación. Esa es una de las tantas pruebas que siempre ha publicado Gonzalo Guillén. Los delitos endilgados por Caballero González al fiscal Daniel Hernández son prevaricato por acción, prevaricato por omisión, homicidio por complicidad, abuso de función pública, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. El llamado matrimonio de la Fiscalía General de la Nación con el Clan del Golfo en la costa norte, unión que hoy se mantiene, fue puesto al descubierto por La Nueva Prensa en una serie de investigación que puede ser consultada aquí. Entonces aquí volvemos. Aquí tiene, todo esto ya habíamos hablado en videos anteriores de esta serie de investigaciones, ¿no?
Investigador de la Fiscalía pone la cara para desmentir al fiscal general, a la vicefiscal y al fiscal Daniel Hernández. Pruebas demuestran que la Fiscalía ha tapado el baño de sangre del Clan del Golfo en la costa para encubrir los nexos del expresidente Duque con el narcotraficante Ñeñe Hernández. Investigador del CTI le pidió en vano al fiscal Daniel Hernández impedir cientos de homicidios específicos del Clan del Golfo y luego le envió constancias de que los dejó cometer. Nadita, ¿no? Nadita. Entonces volvemos al artículo. Actualmente, Daniel Hernández se encuentra en juicio, acusado por la misma Fiscalía General de la Nación de haber escondido 3 órdenes de captura para que 3 altos funcionarios brasileños de Odebrecht pudieran huir de Colombia, llevando con ellos todos los fondos bancarios que tenían en el país. La denuncia de Caballero González contra Daniel Hernández es la siguiente. Bogotá, 28 de mayo del 2024, Fiscal General de la Nación, Vicefiscal Dirección Anticorrupción, Procuraduría, Organización de Naciones Unidas, Gonzalo Guillén. Asunto, denuncia penal. Soy Romario José Caballero González, ciudadano colombiano identificado con la cédula tal. De manera respetuosa me permito presentar denuncia en contra del fiscal Daniel Ricardo Hernández y en contra del cabecilla del Clan del Golfo, Julio Alberto Benavides Laipeira, alias El Tigre, por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, homicidio por complicidad, abuso de función pública, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. Actualmente me desempeño como defensor de derechos humanos y cuento con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección por ser testigo en contra de la organización criminal anteriormente mencionada. Soy testigo en contra de la fiscal Diana Reyes, quien también ha omitido la investigación en contra del Clan del Golfo, por lo que tengo conocimiento de que el fiscal Daniel Hernández es el culpable de que en Ciénaga, Santa Marta, Cesar, en el departamento del Atlántico y en la costa norte del país, el Clan del Golfo haya perpetrado más de 1000 homicidios por su relación con esta organización, omitiendo cualquier tipo de investigación en su contra, por lo cual les presentaré en los siguientes links información que avala los más de 1000 asesinatos realizados en esta zona del país y en donde se ve involucrado al fiscal Hernández en estas actividades de la siguiente manera. Aquí hay una serie de artículos, de links, como dice en el artículo. Los que lo quieran consultar, pues claro, entren a La Nueva Prensa y ahí encuentran todo este material probatorio que adjuntan en esa denuncia. Siendo estos solo tan algunos de puntos de información que reportaron actividades y hechos perpetrados por integrantes del Clan del Golfo en la costa del país, siendo cabecilla, alias El Tigre, y como el fiscal Hernández ha omitido cualquier avance en estas investigaciones. Esta denuncia la hago como defensor de derechos humanos. Para hacerla llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es la Fiscalía General de la Nación a través del fiscal Hernández de todos estos homicidios de los que conozco el nombre de las víctimas, personas que se encuentran asiladas en el exterior, personas que fueron desplazadas, e informo que por las denuncias presentadas por mí y por el periodista Gonzalo Guillén, este señor Hernández, con el fin de galardonarse con la Fiscalía General de la Nación actual, realizó unas capturas el 24 de mayo del 2024 de integrantes del Clan del Golfo. Tengo conocimiento que dentro de esa operación de capturas realizadas por Hernández se permitió deliberadamente la fuga del cabecilla del Clan del Golfo, Julio Alberto Benavides Laipeira, alias El Tigre. Así como información en la cual se expone que el fiscal Daniel Hernández notificó a alias El Tigre para que éste pudiera darse a la fuga y a las personas capturadas por él. No solo no son importantes para la organización criminal, sino que son las que realizan los mandados para algunos integrantes de la misma. Poseo información en la cual se confirma que el fiscal Hernández mantuvo una reunión en la cual se entrevistó con una fuente que reconozco como alias Poncho, en la ciudad de Valledupar, que es testigo de estos hechos y que en ese momento se encuentra desplazado junto con su familia, debido a que Daniel Hernández, como fiscal, rechazó la información que este hombre le iba a brindar hace algunos años. Desde entonces se han cometido muchos homicidios. En este momento, hago responsable a la Fiscalía General de la Nación de lo que pueda sucederme, a través del exfiscal Francisco Barbosa, la ex vicefiscal Marta Mancera, la actual fiscal general y su vicefiscal, toda vez que en representación del fiscal Daniel Hernández se permitió la fuga del cabecilla del Clan del Golfo, Julio Alberto Benavides Laipeira, alias El Tigre, y no ha judicializado a las personas que se han denunciado en múltiples ocasiones, sino que en su contraparte accedió a capturar a integrantes de bajo o nulo interés de esa organización,
con el fin de lavarse las manos de todas las denuncias públicas que ha realizado el periodista Gonzalo Guillén y otros medios de comunicación. Por tal motivo, teniendo conocimiento que el fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez es un integrante de esa organización criminal, algo que se ha hecho de conocimiento público en diferentes medios de comunicación, así como también el que se haya entrevistado con los integrantes de esas organizaciones delincuenciales. Teniendo conocimiento que ese fiscal se entrevistó con Paul Corrales en la ciudad de Valledupar, jefe de sicarios de Marquitos Figueroa, además de entrevistarse con Armando Géneco, una persona que se encuentra procesada por homicidio. Estos hechos que son de conocimiento público, también sé que el fiscal Hernández se entrevistó en el Magdalena Medio en el reconocido caso Perla Negra con narcotraficantes, el cual le entregó información del organigrama a una persona de nombre Juan Ramón Zapata, alias El Médico, y dejó que le tomara fotografías a la estructura, situaciones que no van acorde del cargo que ostenta, misma que se convierte en delito al entregar información reservada a estructuras criminales. También conozco que ese fiscal judicializó a investigadores del CTI con el fin de encubrir a alias Pacho Malo por temas de narcotráfico en el puerto de Buenaventura. Con estos hechos, es imposible que un fiscal que se encuentra acusado por la fuga de unas personas de nacionalidad brasileña en el caso Odebrecht, hechos que también son de conocimiento público, continúe ejerciendo su cargo. Esta denuncia se hace con el fin de que las entidades a quienes va dirigida comprendan que estamos enfrente de un delincuente que opera para las filas de la Fiscalía, que se encuentra señalado por toda la sociedad colombiana. Por tal motivo solicitaré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para todas estas personas que han sido víctimas de homicidios y desplazamientos, respaldadas por las actividades del fiscal Hernández en nombre del ex fiscal Francisco Barbosa y la ex vicefiscal Marta Mancera, la actual fiscal y su vicefiscal. Solicito a la Fiscalía con todas las medidas de seguridad necesarias debido a la pérdida de credibilidad de esa institución. Se me escuche en declaración jurada, ampliación de denuncia o entrevista con el fin de poder entregar elementos materiales probatorios y o evidencia física en contra del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, Julio Alberto Benavides Laipeira, alias El Tigre, y la fiscal Diana Reyes. Solicito a la Fiscalía realizarme un estudio de riesgo con la finalidad de poder salir del país, debido a la comunicación existente de estos funcionarios con integrantes de organizaciones criminales. Tengo miedo de que puedan atentar en contra de mi vida, toda vez que considero insuficiente la seguridad brindada por la Unidad Nacional de Protección, ya que sé de buenas fuentes que el fiscal Hernández sabe de mi existencia y realmente quiere atentar en mi contra con apoyo de estas organizaciones criminales. Solicito a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Nacional de Disciplina Judicial que suspenda o retire de estos casos al fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, así como también las asignaciones especiales, ya que es un fiscal a las órdenes de las estructuras criminales del Magdalena y Buenaventura. Reitero en este punto que hago responsable de lo que me pueda llegar a suceder a la Fiscalía General de la Nación por acobijar entre sus filas al fiscal Hernández. A medida que iba leyendo me iba dando como más miedo, qué tenebroso todo esto, qué denuncia tan delicada la que hace la Nueva Prensa. Firma esta Romario José Caballero González. De verdad que queda uno petrificado, Y hay que, gravísimo esto que está denunciando y gravísimo que la Fiscalía todavía tenga entre sus filas a este fiscal, ¿no? Por todas esas investigaciones. Es impresionante lo que acaba de denunciar Gonzalo Guillén. Él ya había hablado de todo esto, ya había enviado incluso unos posts de esto que estaba ocurriendo, de esa participación de ese fiscal Hernández en la fuga, de ese aviso para que los cabecillas principales de ese clan del Golfo en la costa norte se volaran, se fugaran, pero de verdad que queda uno, wow. Gracias a esa labor periodística de Gonzalo Guillén, ¿no? Y de la Nueva Prensa. Y de los muchos medios alternativos que son los encargados de denunciar toda esta podredumbre, ¿no? En esto nos queda una conclusión. ¿Será que con estas denuncias ya de una vez por todas se aparta de ese cargo a ese fiscal? ¿Será que sí? Aún así, estando investigado por un caso gravísimo con el tema de Odebrecht, sigue ejerciendo como fiscal. ¿Será que esto sí sirve?
para que haya una reacción por parte de las cabezas de la fiscalía? No sé, es lo mínimo que esperamos, ¿no? Pues obviamente todo esto debe llevar una acción y una investigación, pero que mientras tanto, mientras se lleva la investigación de todas estas gravísimas denuncias, entonces siga ejerciendo y siga haciendo de las suyas. Es que los números que hablan en esa investigación no son cualquiera. Y los años que lleva engavetado. 14, ¿no? 14 años. ¿Será que vemos el cambio que estamos esperando también en esa fiscalía? ¿Quién cree en esa fiscalía? ¿Por qué no carajos no le cambian el nombre a eso? ¿No hay? ¿O qué toca hacer? ¿Qué toca hacer para que se le pueda cambiar el nombre a eso y se reestructure eso? Poder constituyente es lo que toca, ¿no? Esto. Entonces, ¿cómo se va a parar? Y por un lado eso, y por el otro lado otro, y por el otro lado otro. Gonzalo Guillén ha hecho varias denuncias de toda esa podredumbre. Y al parecer continúa. Que también pensamos, ¿no? Eso no puede ser. ¿O será que sí se puede? Una frase, sale todo el mundo. Pero sí tiene que haber algo, porque esto es increíble. Bueno, por lo menos ahí al principio de la investigación leímos, ¿no? Que en esta fiscalía fue que se han desengavetado todas estas cosas. Eso es positivo, bastante positivo. Lo que no puede ser es que continúe ese personaje allá adentro. Y aparte, presuntamente sigue delinquiendo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el cambio que queremos, no? Bueno, entonces, llegando ahora a la parte, como siempre ustedes saben, nosotros aquí, ñapitas van, ñapitas vienen. Siempre tenemos ñapitas en nuestro contenido y las ñapitas tienen que ver con lo siguiente. Primer ñapita. Procuraduría formula cargos contra Olmedo López, Sneider Pinilla y Víctor Mesa por caso de la UNGRD. Lo publica RTVC Noticias con su nueva imagen. La procuradora Margarita Cabello anunció la formulación de cargos contra Olmedo López, Sneider Pinilla y Víctor Mesa por caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Cuidado no. Cuidado no. Durante la rendición de cuentas de la Procuraduría, Margarita Cabello anunció que se profirió pliego de cargos contra el director general de la Unidad Nacional contra la Gestión y Riesgo, contra la Unidad UNGRD, Olmedo López Martínez, por los presuntos sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques destinados para el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira. Me da rabia escuchar, leer algo de esta procuradora, de verdad. También formuló cargos al ex... No rabia por esto, ¿no? Se estaba demorando, sino por las actuaciones de esta procuradora. También formuló cargos al ex subdirector de manejo de desastres Sneider Augusto Pinilla Álvarez y al ex subdirector general Víctor Andrés Mesa Galván, quienes al parecer participaron en las actuaciones objeto de la investigación. El ente de control indicó que los funcionarios supuestamente participaron en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público al adquirir los vehículos con un sobrecosto superior a los 16,000 millones, es decir, un incremento superior al 54% con respecto a los precios reales del mercado y de 412 millones por cada uno de los carrotanques. En el caso de Sneider Pinilla, por su rol como supervisor del contrato, la Procuraduría formuló un segundo cargo por haber recibido a satisfacción los 40 carrotanques que se compraron y aparentemente pasar por alto que no fueron entregados en las condiciones legales pactadas por los que no se cumplió a cabalidad el contrato. Entonces, como vemos, esa es una de las primeras ñapitas que tenemos. La Procuraduría formula cargos contra Olmedo López, Sneider Pinilla y Víctor Mesa por el caso de la UNGRD, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Segunda ñapita. El Senado, aquí la tenemos, Senado aprobó en último debate proyecto de ley que aumenta bonificaciones del servicio militar en Colombia. Aquí vemos nuestros soldados bien uniformados. El Senado de la República aprobó este jueves en último debate el proyecto de ley que incrementa progresivamente la bonificación hasta un salario mínimo mensual legal vigente para hombres y mujeres que decidan prestar el servicio militar en las fuerzas militares y la Policía Nacional. Entonces, repetimos, se incrementa progresivamente la bonificación hasta un salario mínimo mensual legal vigente para hombres y mujeres que decidan prestar el servicio militar. Este es un logro y un reconocimiento que hacemos en nombre de todos los soldados de tierra, mar, río, aire y de nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional.
Con esta ley no solo se reconoce su importante labor en la seguridad del país, sino que también se impulsa la profesionalización de nuestras fuerzas, destacó Alexandra González, secretaria de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional, al término del debate en el Senado. Los recursos para este pago mensual están garantizados y se suman a otros beneficios como el acceso preferencial a las instituciones educativas con descuentos especiales, gratuidad en la matrícula de las escuelas de la fuerza pública para oficiales y suboficiales, nivel ejecutivo de la policía y soldados e infantes de marina profesionales, entre otros. La secretaria de Gabinete del Ministerio de Defensa agregó que estas medidas están en el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos trabajando por el bienestar de nuestros hombres y mujeres, por eso hemos incorporado estas medidas en el Plan Nacional de Desarrollo, permitiéndonos contar con más recursos para la gratuidad en la incorporación. Con esta ley vamos a tener más fondos para una mejor bonificación a quienes deciden prestar el servicio militar. Y pronto esperamos inaugurar el primer centro recreacional para los soldados profesionales, afirmó Alexandra González. Para que esta iniciativa se convierta en ley, deberá pasar por último proceso de conciliación en conjunta del articulado entre la Cámara de Representantes y el Senado, el cual debe realizarse antes de finalizar la presente legislatura. Esperamos entonces pues que también pase en ese último proceso de conciliación conjunta entre la Cámara de Representantes y el Senado, porque esta es una gran noticia. Tercer ñapa, y esta es delicada. La policía y las fuerzas militares neutralizaron un atentado terrorista del Estado Mayor Central en el Cauca en el que se iban a utilizar 600 kilos de explosivos. En el marco de operaciones de la Fuerza Pública contra las estructuras del Estado Mayor Central en el departamento del Cauca bajo el mando de alias Esteban y alias El Cura, hoy se logró la desactivación de 2 vehículos tipo camioneta Mitsubishi Montero y Toyota Runner que contenían 10 cilindros con aproximadamente 600 kilogramos de explosivos, metralla y 2 sistemas de activación. Según el Ministerio de Defensa, las actividades de inteligencia permitieron conocer que alias Esteban ordenó la fabricación y la adecuación de 10 cilindros con explosivos en los vehículos ubicados en el sector de La Mina, zona rural del municipio de Jambaló, en el departamento del Cauca. Este golpe muestra cuál es el nivel que tenemos en la inteligencia militar y en la inteligencia policial, las cuales producen resultados importantes de protección a la comunidad, advirtió el ministro de Defensa Iván Velázquez, al tiempo que demandó mayor colaboración por parte de la población. Tenemos una fuerza pública que está para proteger a las comunidades, pero esa fuerza pública necesita la colaboración de toda la población para poder producir resultados efectivos como el de hoy, señaló el titular de la cartera de defensa. El despliegue incluyó la participación de 48 comandos, 24 jungla, 20 GOES, 4 COPES, 4 técnicos antiexplosivos, 2 UGIAT, pilotos de UH-60, el avión fantasma y plataforma Dipol. La maniobra de inserción comenzó a las 4 horas con desplazamientos terrestres y aéreos coordinados, culminando con la desactivación y destrucción de los explosivos. El material explosivo incautado supera 8 veces la cantidad utilizada en el atentado de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en 2019, que consistió en la explosión de un carro bomba con 80 kilos de explosivos, resultando en esto 23 fallecidos y más de 100 heridos. Increíble, entonces. Los vehículos con explosivos estaban destinados a afectar esas áreas, continuando con la actividad terrorista ejecutada por las estructuras del bloque occidental Jacobo Arenas del JAOR, Estado Mayor Central. Esta operación garantiza el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos uniformados residentes en Santander de Quilichao, contrarrestando la intención de afectar a la fuerza pública, a la población civil y el sector estratégico en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Continuamos entonces con las ñapitas. Otra ñapita que tenemos es esta, una imagen, un evento que se vivió el día de ayer en el departamento del Córdoba. Aquí vemos unas imágenes, foto de la Presidencia de la República, y vamos a leer la noticia de la página de la Presidencia. Dice, vea, como constructor de paz, calificó el presidente Gustavo Petro al propietario y vendedor del predio que hoy pasó a manos de campesinos en Córdoba. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál es el cuento del propietario y qué fue lo que vendieron? Vea lo que dice. Pueblo Nuevo, Córdoba, 30 de mayo del 2024, el presidente Gustavo Petro hizo un reconocimiento especial a Juan Carlos Martínez Rodríguez, dueño del predio de la finca Los Billetes en Pueblo Nuevo, Córdoba, que le vendió a la Agencia Nacional de Tierras y que hoy, como parte de la reforma agraria, pasó a manos de unas 1.500 familias campesinas en la región. Aquí volvemos a mostrar esta imagen. ¿Qué más dice?
El jefe de Estado habló desde el predio Los Billetes, corregimiento de Cintura, en Pueblo Nuevo, Córdoba, tras entregar 6.000 hectáreas de tierras a campesinos del sur del Caribe, entre ellas 2.000 para habitantes del departamento de Córdoba y 4.000 para la población del Magdalena. Tras escuchar a los campesinos beneficiados que le agradecieron emocionados porque por fin cumplieron sus sueños de tener tierra, el presidente Petro expresó que hoy es de esos días halagadores por los que vale la pena haber triunfado. La tierra en Colombia ha sido hasta ahora el origen de la violencia y de la guerra y tiene que ser ahora el origen de la paz, dijo el mandatario. En ese sentido, el jefe de Estado dijo que Martínez Rodríguez es un ejemplo para que muchos más propietarios hagan lo mismo. El mandatario le agradeció por haber tenido el corazón y el cálculo y la inteligencia al vender su predio para la reforma agraria y confió que ojalá sean millones las hectáreas de tierra que se entreguen de aquí en adelante, tal como lo estipula el acuerdo de paz. Usted es un constructor de paz, le da ejemplo a Colombia. Que se llene de felicidad su corazón y el de los suyos, le expresó el presidente de la República. Poder Constituyente. Por otro lado, el discurso, ya escuchamos las palabras resumidas en un corto sketch que hicimos ahí anteriormente y colocamos aquí en el video. Pues excelente noticias y con esa imagen de nuestro gran Gustavo Petro, emocionados por esa gran noticia y esas palabras que le dio a esa persona, a Juan Carlos es el nombre, Juan Carlos Martínez Rodríguez, el dueño del predio de la finca Los Billetes, que se la vendió a la Agencia Nacional de Tierras y que pasó a manos de unas 1.500 familias de la región. Noticias como estas, sin duda, son las que nos gustan. Bueno, ya, ahora sí, llegamos al final. Esta ñapita que publica Mamertos, nadie puede estar por encima de la ley. Ahí está, ahí queda esa referencia a Donald Trump que supimos por ahí, hemos leído que ha sido condenado y declarado culpable con un poco de acusaciones que tenía en contra y no sabemos entonces si este personaje puede lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Pues ahí están los que lo admiran tanto, ¿no? Culpable. Ahí están, vea. Por eso, bueno, el post que dice, nadie puede estar por encima de la ley, ni aquí ni allá. Pero bueno, aquí que allá, en Colombia hay muchos que, Dios mío, todavía siguen por encima de la ley. Esperamos, como lo que leímos, que a mí la verdad me dejó asustado esa investigación que publica La Nueva Prensa y el gran periodista Gonzalo Guillén. Y esperemos a ver qué es lo que va a ocurrir, si por fin hay ese remesón que tiene que haber en la fiscalía, porque no puede haber nadie por encima de la ley. Y entonces, así llegamos al final de este video. Esperamos que les haya gustado. Los invito a suscribirse al canal, las personas que no lo han hecho, las personas que ya lo hicieron, les agradezco haberse suscrito. Esos mensajes que nos envían, muchísimas gracias a todos por tomarse su tiempo de escribirnos, tratamos de contestar, en fin. Y hago la aclaración también, ¿no? A la suscriptora que el nombre se me escapó y no lo pude recuperar después de que le contesté. Ahí queda. Le damos el crédito a los muchachos con la encuesta que realizaron y la encuesta que nos muestra a Carlos Caicedo como ganador de esa pregunta de quién sería el mejor candidato a reemplazar a Gustavo Petro. Pues Caicedo toma la delantera, como lo decimos. Primero Caicedo, segundo Carolina Corcho, tercero Iván Cepeda y cuarto Iván Velázquez. Ese es el orden. Entonces, pues vamos a ver cómo se sigue armando, ¿no? Este mapa político. Lo principal ahora también es todo el tema del poder constituyente, cómo se va a construir, cómo se va a llevar a cabo. Eso es lo que viene. Terminamos mayo, entonces en junio tenemos a ver qué pasa, qué avances se dan en todo este tema del poder constituyente, porque necesario sí que es. Por ahí escuchamos las palabras de Gustavo Petro hablando de eso. Bueno, ahora sí, entonces, hasta luego. Les envío abrazotes ancestrales desde la distancia. Les digo como siempre, gracias. Les deseo un feliz de semana, feliz resto de viernes. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao. Miles y miles de bendiciones para todos.